Las características generales de todos estos test del segundo periodo son: predominio de elementos que hacen referencia a procesos cognitivos superiores, variedad de los elementos, procurando estimular con ellos las más diversas funciones mentales, normas de valor fundadas en la edad cronológica, puntuación global indicativa de la inteligencia general de un sujeto, aplicación individual del test. Tercer periodo, a partir de 1917. Test colectivos. Aparece en América en 1917 con el objetivo de calificar a los reclutas para el ejército al entrar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pero se necesitaba que pudiesen ser aplicados en poco tiempo a miles de individuos. Este tipo de test se llamó alfa. El examinador lo explica y el test se realiza siguiendo las instrucciones. Los test beta se crearon para analfabetos o extranjeros. Este test no utilizaba palabras, sino figuras, dibujos, etc. Estos tests se aplicaron a casi 2 millones de hombres para rechazar ineptos y reclutar solo a los útiles para el ejército. Así, a partir de los tests beta principalmente, se empezaron a generalizar las primeras escalas de manipulación o performance vinculadas a las escalas de inteligencia. Por ejemplo, la escala de test manipulativos de Pinter y Peterson en 1917 consiste en contemplar escenas o figuras manejando bloques de madera, rompecabezas de dificultad creciente, construcción de barcos, bloques geométricos en los que se valora el tiempo y los errores. Características de este tercer periodo: aplicación colectiva, predominio de elementos cuantificables y aspectos estadísticos del método y mayor fiabilidad, facilidad, rapidez, economía, objetividad en la aplicación e interpretación. Además, la generalización del uso de test manipulativos. Cuarto periodo, a partir de 1917. Test de personalidad. Whitworth preparó la hoja de datos personales en la cual, mediante preguntas sobre hábitos, intereses, actitudes, temores, etc., se pretendía llegar a un diagnóstico sobre la personalidad y los problemas del sujeto. Rorschach, en 1921, psiquiatra suizo, preparó el primer test que pretende dar una visión comprensiva y dinámica de la personalidad. Cero test psicodiagnóstico. Es uno de los más usados actualmente. Consiste en unas manchas de tinta que el sujeto debe interpretar, contestando a la pregunta sobre lo que ve en cada lámina, a qué se parece, etc. Las pruebas del sujeto dependen de su manera de percibir o percepción de la realidad, fundada en la estructura de su personalidad. Siguiendo este tipo de cuestionarios, el modelo proyectivo u otras técnicas más o menos objetivas, se han creado innumerables test que pretenden revelar la personalidad o algún aspecto afectivo, temporalmente, social, etc. Las características de estos tests son: extender el método de los tests al campo de la personalidad, inclinarse más bien al análisis cualitativo que a la medición cuantitativa, crear un nuevo tipo de test, el test proyectivo. Este periodo alcanza verdadera difusión en la Segunda Guerra Mundial. Quinto periodo, el análisis factorial.
comienzos del siglo XX a la actualidad. En este periodo trata de resolverse el problema fundamental. ¿Qué es lo que miden o diagnostican los test? ¿Cómo estar seguro de que miden los rasgos que los test dicen medir y de que en efecto lo miden? No basta con que los test sean útiles y prácticos. La consideración de estas cuestiones dio origen a una serie de técnicas que se conocen con el nombre de análisis factorial, creado por Spearman, cuyos primeros trabajos ya aparecen en 1904. Quinto periodo. El análisis factorial. Comienzos del siglo XX a la actualidad. En este periodo trata de resolverse un problema fundamental. ¿Qué es lo que miden o diagnostican los tests? ¿Cómo estar seguro de que miden los rasgos que los tests dicen medir? ¿Y de qué efecto los miden? No basta con que los test sean útiles y prácticos. La consideración de estas cuestiones dio origen a una serie de técnicas que se conocen con el nombre de análisis factorial, creado por Spearman, cuyos primeros trabajos ya aparecen en 1904. El análisis factorial es un método para averiguar experimentalmente lo que un test mide o aprecia. Hoy, con este método, se pretenden apreciar las características cognoscitivas factorialmente descubiertas y definidas, de que depende la actualidad inteligente del individuo. Este tipo de análisis ha influido decisivamente en el desarrollo del método de los tests, aportando a los tests de inteligencia el factor general o el factor G, demostrando que la mayor parte de funciones cognoscitivas siempre interviene un factor general, común al resto de factores y caracterizado por la abstracción y comprensión de las relaciones. Para ello, estos tests son más adecuados que los tradicionales, como son las matrices de Raven y el test de dominó. No basta designar la inteligencia general mediante un índice global, sino que es preciso trazar el perfil mental del sujeto según la puntuación que alcanza en diversos factores cognoscitivos y motores: inteligencia verbal, numérica, espacial, memoria, percepción, etc. El análisis factorial es muy útil para señalar dimensiones básicas correspondientes a la madurez emotiva y a la introversión y extraversión de los sujetos, y se utiliza también para desarrollar cuestionarios referidos a intereses generales y profesionales. En 1946 fueron aplicados en Estados Unidos a unos 20 millones de personas y desde entonces no han parado de aumentar y multiplicarse sus aplicaciones. Las pruebas estandarizadas o los test. Concepto de prueba estandarizada. Todo aquel procedimiento de recogida de información de diseño altamente estructurado. La estandarización es una característica del instrumento que utilizamos para la recogida de datos. Asegura la comparabilidad entre sujetos distintos. Los tests como pruebas estandarizadas. Los tests cognitivos, las pruebas de rendimiento académico, los cuestionarios, inventarios y escalas son ejemplos de pruebas estandarizadas. Dificultad para su diseño. Suelen encontrarse comercializados y cuentan con manuales con normas de interpretación.
Criterios de selección de pruebas estandarizadas. Conocer en profundidad las conductas que muestre la prueba. Conocer en profundidad las conductas que muestre a la prueba. Conocer a fondo la muestra de sujetos a los que se le aplica la prueba. Conocer las pautas de valoración de la prueba, instrucciones claras, materiales adecuados, validez de hipótesis para el objetivo que se desea medir, indicadores y cuadros de puntuaciones. Establecimiento del rapport. Estrategias para la aplicación de pruebas estandarizadas. Establecimiento del rapport. Adecuación de las condiciones físicas. Ajustes sobre las instrucciones de aplicación. Atención a las condiciones del evaluado. Precisión y registro de las respuestas. Utilizar refuerzos adecuadamente. Puntuaciones empleadas en las pruebas. Rangos porcentiles. Puntuación típica. Desviación típica. Desviación medida. Varianza. Las tres últimas son medidas de dispersión de los datos en las variables numéricas. Los test. Definición y descripción. Tipología de test y calificación. Condiciones de un test como instrumento de medida. Definición del rango a medir. Selección de los ítems. Comprobación del test, validez y precisión. Tipificación, tipo de normas. Aplicación de los test. Clasificación según los test. Según el método. Psicométrico, normas cuantitativas, mayor objetividad. O proyectivo, normas cualitativas, mayor subjetividad. Según el fin, diagnosticar o medir, método práctico y método de investigación. Según el examinador, personales o impersonales. Según el sujeto, individuales o colectivos, población general o grupos especiales, edades. Según el material y por el rango a medir y por el rasgo a medir. Origen y desarrollo de los test. ¿Cómo se empieza a utilizar los test de manera sistemática? Los 5 periodos. Test sensoriales y motores. Galton y Cattell. Test de inteligencia. Binet, Stanford Binet, Yerkes y Wilcher. Test colectivo. Ejército, Terman, test de manipulación. Periodo de desarrollo del test. Cuarto periodo, test de personalidad. Origen y desarrollo de los test. ¿Cuándo se empieza a utilizar los test de manera sistemática? Los 5 periodos. Primer periodo, test sensoriales y motores, Galton y Cattell. Segundo periodo, test de inteligencia, Binet, Stanford Binet, Yerkes y Wilcher. Tercer periodo, test colectivo, ejército, Terman, test de manipulación. Cuarto periodo, test de personalidad, Rorschach, test psicodiagnóstico, aspectos afectivos, temperamentales de la personalidad. Quinto periodo, análisis factorial, Spearman, método para averiguar experimentalmente lo que un test mide o aprecia. Factor, G-matrices de Raven y test de dominó. No basta con designar la inteligencia general mediante un índice global,
sino que hay que trazar el perfil general del sujeto según la puntuación alcanzada en diversos factores cognitivos y motores.